en toda la Iglesia, la semana más importante para nuestra vida y para la humanidad misma, porque vivimos de nuevo la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. El misterio más grande de amor y el misterio de nuestra redención, de nuestra salvación y de nuestra gran libertad. El Domingo de Ramos pareciera, de hecho, es contradictorio. Pero para el mundo es todavía más contradictorio. Porque en una misma celebración nosotros vivimos dos aspectos que parecen contradictorios. Hemos proclamado en el Evangelio a esa multitud entusiasta que nos representa a nosotros, que reconocen a Jesús como el Señor, como el Mesías. Hemos cantado también con nuestros ramos la alegría de encontrar a alguien que viene de Dios. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y toda esa fiesta, ese honor, esa alegría inmensa de reconocer a Jesús como nuestro Mesías y Salvador, se convierte en el relato de la pasión y la muerte de Jesús, según San Mateo, que hemos hoy escuchado, en eso: insultos, muerte, desprecio, violencia, injusticia. Es contradictorio. Y aquí podemos ver esta contradicción desde dos aspectos. El primero, reconocernos que expresan las propias contradicciones nuestras, de cada uno de nosotros como personas, familias y comunidades. Porque por una parte somos capaces, como Pedro, de decirle al Señor que puede contar con nosotros siempre, que seremos fieles siempre, pero después lo negamos, como lo hizo Pedro. O ser como esa multitud, que como una multitud entusiasta, da vítores, se alegra y coloca como Rey y Señor de sus propias vidas a Jesús de Nazaret. Pero es esa misma multitud también donde nosotros nos encontramos cuando lo olvidamos, cuando lo rechazamos, cuando no aceptamos los caminos de Dios y cuando simplemente lo crucificamos. En nuestras vidas le damos muerte, en nuestras familias y en nuestra sociedad. Pero también estos dos pasajes contradictorios, aparentemente contradictorios, también tienen otra explicación, la explicación más profunda, que nos mete al misterio de cómo Dios nos salva, cómo Dios nos redime, cómo Dios nos ama. Porque el honor, la gloria a Jesús es el honor y la gloria que se le debe a Jesús como nuestro Dios y Señor, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. No es un cántico triunfalista, pasajero, superficial, sino es y debe ser siempre la alabanza más profunda, la aceptación de fe total que debemos tener en relación con Jesús. Pero al mismo tiempo, reconocer, porque es el camino que tenemos que hacer todos nosotros como discípulos misioneros de Jesucristo, ir caminando, recorriendo con Él, que ese Mesías, ese Salvador, ese Dios todopoderoso que nos ama, pasa por un camino de sufrimiento, de dolor, de cruz y de muerte.
para darnos una vida que es para siempre, que es la vida nueva que nos trae Cristo resucitado. Ese es el misterio de nuestra redención, es el misterio de nuestras vidas, llamados a la vida, a la plenitud de la vida, a la plenitud de la redención, a la plenitud de salvación, pero siempre pasando por el camino de la cruz, de la muerte, del dolor. Así uno puede entender por qué hoy el profeta Ezequiel nos dice que tenemos que ser como discípulos, ir aprendiendo en nuestra propia vida que cuando hay dolor, hay sufrimiento, hay hasta injusticia, siempre habrá resurrección. Si nosotros, como el profeta Ezequiel, como ese discípulo que presenta el profeta Ezequiel, simplemente, pero profundamente, confiamos totalmente en el Señor. Lo dice el profeta, ese discípulo no se aparta de los caminos de Dios, no reclama a Dios, sino acepta los planes misteriosos, no comprensibles, no lógicos desde el punto de vista humano. ¿Cuántas situaciones vivimos así en nuestras familias y en nuestras vidas personales y en nuestro México? Cosas que son incomprensibles, que son injustas, que no tienen lógica, pero que las vivimos desde la fe y la total confianza en Dios. Las caminamos con Jesús. Como San Pablo en ese bello y precioso cántico de homenaje, de alabanza a Dios que hoy hemos escuchado, Él nos dice que Jesucristo se abajó, se humilló, no únicamente siendo Dios se hizo ser humano, sino se abajó hasta el sufrimiento, el peor de los sufrimientos humanos, ante las consecuencias del pecado, del mal, de la injusticia, y murió injustamente, y fue juzgado injustamente, y fue sepultado, y bajó hasta los infiernos. El abajamiento más fuerte de Dios. Pero ese Dios totalmente abajado es totalmente exaltado, glorificado, por su humildad y por su total confianza en Dios. Es la parte misteriosa en la cual nos acompaña Jesús, que hoy hemos escuchado en el Salmo responsorial y en las únicas palabras del Evangelio donde Jesús expresa antes de morir su relación con el Padre y que es reflejado así en arameo, en el Evangelio. Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Cuando nosotros nos sentimos abandonados por Dios, cuando parece que Dios no nos escucha, que se hace sordo a nuestras súplicas y ante nuestras necesidades, hasta allí mismo Jesús se hizo solidario con nosotros y experimentó con nosotros esa experiencia de sentirnos abandonados por Dios y por todos. Pero es ahí donde Jesús nos sigue enseñando que el Hijo amado de Dios nunca puede olvidar que en el Padre que lo ama, le ha dicho: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo mi complacencia. Y nos enseña que nosotros siempre seremos hijos amados, donde Dios tiene su complacencia y que el Padre jamás nos deja solos. Podemos percibir, sentir, experimentar noches, días, meses, años oscuros de abandono, pero desde el amor
confiamos en Dios. Desde la fe creemos en Dios. Desde la esperanza sabemos que amaneceremos con la gran libertad y la luz de la resurrección. Siempre en la vida de los que somos hijos de Dios, discípulos misioneros de Jesucristo, la última palabra no es la muerte, la última palabra no es el abandono, la última palabra no es el vacío. Siempre el final y lo que da sentido a todo sufrimiento, dolor y sacrificio humano es vida, resurrección, gozo en recibir el abrazo y el amor de Dios. Que durante esta Semana Santa, con toda la Iglesia, donde estemos, en el lugar que estemos, dejemos un momento especial cada día para caminar con Jesús el misterio del amor de Dios que lo lleva hasta el Calvario y que lo llevará después a la glorificación y a la resurrección. Vayamos con María, con el corazón de María, para que junto con María no nos apartemos de Jesucristo. Que esta Semana Santa sea una semana que dentro de nuestro año dedicado a la familia, sea una Semana Santa muy familiar. Familiar en la oración, familiar en la convivencia, familiar en nuestra participación en nuestra parroquia, rectoría o comunidad cristiana. Que sea familiar porque nos encontramos como familia de Cristo, la familia de Dios, viviendo, caminando todas las experiencias de la gran familia de Dios, donde Jesús asume, hace propia toda nuestra existencia. Que sea una semana llena de bendiciones, de aprendizajes y de comprensión del misterio del amor de Dios y de la experiencia de la vida nueva que nos trae Jesucristo, que resucitará y nos dará la gran victoria, que nos dará la gran confianza para el resto de nuestra existencia. Vencemos con Jesús, venceremos con Jesús todo pecado, toda muerte, toda injusticia, y viviremos y formaremos desde aquí en la tierra un reino donde podamos cada uno de nosotros ir construyendo con nuestra vida el reino de paz, de justicia y de amor. Que no lograremos plenamente aquí en la tierra, pero lo construiremos para poder gozarlo eternamente en el reino de los cielos. Con María, todos discípulos misioneros de Jesucristo.